Privilegio, pues, por el colesterol y privilegio también por la oportunidad de tener aquí y presentar a mi gran amigo, buen amigo, Emilio Méndez. Emilio Méndez nació en Lérida en el año 49, obtuvo su licenciatura en la Universidad Politécnica de Madrid y marchó después a su doctorado en el famoso MIT, el Massachusetts Institute of Technology, donde se doctoró en 1979. Ese año accede a una posición postdoctoral en el famoso centro de investigación de la IBM en Yorktown Heights, Nueva York. Allí colaboró con el Premio Nobel de Física Leo Esaki y obtuvo una plaza permanente, incorporándose después al grupo de planificación estratégica del centro con su propia línea de investigación. Yo tuve el privilegio de visitarle hace muchísimos años y ya entonces vi lo gran anfitrión que era, algo que después he comprobado en muchísimas otras ocasiones. En el 95 se incorpora a la Stony Brook University como catedrático de física y en el 2004 dirige ya el programa de licenciatura del Departamento de Física y Astronomía. Ha sido profesor visitante en Japón, en Alemania, además de ser profesor distinguido por la Fundación BBVA y la empresa Iberdrola en la Universidad Autónoma de Madrid. En noviembre del 2006 es director del Centro de Nanotecnología de Nanomateriales del Departamento de Energía norteamericano, uno de los 5 nanocentros financiados directamente por el Departamento de Energía en los Estados Unidos. Él ha trabajado fundamentalmente en física de materia condensada, relacionada con procesos de alta tecnología, en propiedades electrónicas y electroópticas de semiconductores, y algunos de sus trabajos son los que en física conocemos los profesionales como clásicos en su campo, trabajos de referencia obligada por todos los que nos interesamos por esos temas. Hoy su trabajo se centra en el estudio de nuevos materiales, especialmente nanotubos, orientados a mejorar la capacidad de los nuevos dispositivos electrónicos y ópticos, y es el autor de 6 patentes importantes sobre dispositivos nano y microelectrónicos. Asimismo, es miembro del Consejo Hispanoamericano, es fellow, miembro de honor de la American Physical Society, pertenece al consejo editorial de algunas de las revistas más importantes de la física de materia condensada y su capacidad docente es muy reconocida. Ha sido director, por ejemplo, de muchos cursos de la OTAN. Ha recibido numerosos premios por sus importantes contribuciones científicas, también el Premio Príncipe de Asturias y el Premio Fujitsu Quantum Device International Award en el año 2000. Es un científico profundo que abre nuevas líneas, es un gran líder y un gran organizador, lo que le permite compaginar su liderazgo científico con su liderazgo organizativo en el Centro de Tecnología de Brookhaven. Es un hombre generoso, siempre dispuesto a ayudar. Yo le llamé para pedirle que fuese miembro del Consejo Asesor Científico de Nanogune y creo que tardó un nanosegundo en decirme que sí, ¿no? Es pues para mí un honor poder presentar al profesor Emilio Méndez, que va a disertar sobre las grandes expectativas que ofrecen las nanotecnologías con respecto a la crisis energética mundial. Es un placer y un honor. Emilio Méndez tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pedro, por esta introducción totalmente inmerecida, realmente generosa y que simplemente reconoce nuestra amistad de muchos años. Antes de empezar, quisiera darle las gracias a los organizadores de esta conferencia. Me parece que es extraordinariamente importante, no solo para los científicos reunirse, sino para los científicos intentar explicar al público en general lo que hacemos, porque efectivamente somos unos privilegiados que la mayor parte de las veces jugamos y nos pagan para que juguemos. Tenemos que estar profundamente agradecidos y lo menos que podemos hacer es explicar
intentar explicar lo que hacemos, efectivamente demostrar que tiene importancia, pese a que a veces no lo parezca, importancia para la sociedad. Y eso es lo que intentaré yo hacer esta tarde, en los 45 minutos así que me han destinado. Pero antes de nada, quiero decir que efectivamente tardé un nanosegundo o algo un poco menos, quizá un atosegundo, a decir que sí cuando me invitaron a formar parte del consejo asesor del Nanogune, porque me permitía, entre otras cosas, volver a San Sebastián, una ciudad entrañable a la cual me siento muy unido. La lástima es que esta reunión del consejo asesor sea solo una vez al año. Yo propondría que por lo menos se hicieran 2 veces al año, como hacen en Madrid. También quiero empezar felicitando a todos aquellos que se llamen Miguel. Pedro no, pero que se llamen Miguel. Hoy es el día de San Miguel, yo soy de Lérida, como les decía Pedro, y hoy en Lérida es un día importante, la fiesta de San Miguel, un día muy importante para allí. Así que felicidades a todos los que se llamen Miguel, Miquel, Michel o algo parecido. Es muy interesante la conferencia que hemos oído del profesor Goñi, pero una conferencia así, diciendo las grasas son bellas, o la grasa es bella, es algo inconcebible en Estados Unidos. Curiosamente, pese a que en Estados Unidos la gente es un poquito menos delgada que en España. Me decía ayer un amigo mío que tiene su hija en Florida, que cuando la hija viene me dice, pero papá, qué delgaditos son los españoles. Y es que es cierto, comparado con el americano medio, los españoles somos bastante delgaditos. Lo que seguramente no saben ustedes es cuánta energía consumimos en término medio los españoles. Aproximadamente 2.000 calorías. ¿Y eso cuánto es aproximadamente? Bueno, 2.000 calorías son 2.000 calorías. Realmente son 2.000 kilocalorías. Pero digamos 2.000 calorías. Aproximadamente es lo que consume una bombilla de 100 vatios. 2.000 calorías. ¿Cuánto consume en promedio, en energía, una persona? Es decir, si usamos los 14 teravatios que gasta la humanidad en energía, los dividimos por los miles de billones de habitantes que tenemos, aproximadamente cada persona, en promedio, usa 1.400 calorías. Perdón, 1.400 vatios. 1.400 vatios. ¿Cuánto consume el europeo medio en energía? La humanidad, 1.400. Los europeos, 6.000. 4 veces más. Y los americanos, 9.000. Es, por tanto, una situación que seguramente es insostenible. Sostenible porque si ahora se gastan, como les decía, 14 teravatios, una cantidad muy grande de energía, y el intento es de todos los habitantes del planeta de parecerse a los americanos, menos en el peso, resultaría que la cantidad de energía que usáramos de aquí a 30 años sería 3 veces la energía que consumimos actualmente. Esto realmente es una situación insostenible. Sostenible por 3 razones. Primero, porque la cantidad de energía es limitada. Por lo menos la energía que usamos nosotros mayoritariamente, que es la energía que aparece de los combustibles fósiles. Aquí les enseño el precio en dólares constantes, del barril a lo largo de los años. Durante muchos años el precio del barril era aproximadamente 30, 35, 20 dólares. A partir del año 2003 se dispara. ¿Se acordarán ustedes el verano pasado, la primavera pasada? El precio del barril llegó a 147 dólares. Con la crisis económica bajó sustancialmente por debajo de 40 y ahora en el momento actual, lo miraba esta mañana, 68 dólares el barril. Es un precio muy alto por una razón muy sencilla, porque a partir de aquí las economías emergentes se disparan. China, India, Brasil, etc. Todo esto con la idea de que efectivamente estas fuentes de energía, el petróleo, el gas natural y el carbón, son fuentes de energía limitadas. Aproximadamente, y esto varía por supuesto muchísimo, por lo menos un factor de 2, en unos 60 años o así dicen que el petróleo habrá desaparecido. Por lo menos el petróleo que es recuperable económicamente hablando ahora. En unos años a lo mejor puede ser mejor. El carbón hay bastante más. Carbón en Estados Unidos, por ejemplo,
durará al consumo actual unos 400 años. El gas natural unos 150 años o por ahí. Pero en cualquier caso, antes o después, estas fuentes de energía son limitadas y terminarán por agotarse. Eso hace que cuando el consumo aumenta, lógicamente el precio aumenta y todos los hemos sufrido. Primera razón por la cual hay una crisis de energía. La segunda razón es que estas fuentes de energía de las que les hablaba están muy desigualmente repartidas. Aquí les pongo un mapa totalmente distorsionado, que refleja en tamaño las reservas de petróleo de los países en cuestión. Fíjense ustedes qué pequeñito es Estados Unidos con respecto a Venezuela, Nigeria, no digamos Arabia Saudita, Irak, Kuwait o Irán. Esta desigualdad que la distribución energética, en este caso el del petróleo, hace no es nada más que la causa principal sobre todo, de las grandes tensiones geopolíticas que existen actualmente en el mundo. Por tanto, esta distribución de desigualdad crea inestabilidad política, no solo económica también. Segunda causa de que hay una crisis. Y tercera causa es la siguiente, de que la mayor parte de las fuentes de energía que usamos actualmente causan polución, contaminan o que producen CO2. Y esto hace que cambie, seguramente, el clima, como verán dentro de un poco. Aquí les enseño una gráfica en que se comparan, a lo largo de los últimos 300.000 años o así, el contenido de CO2 en la atmósfera y la temperatura de la atmósfera. Como ven ustedes, hay una correlación total entre la temperatura, en rojo, y el nivel de anhídrido carbónico, en verde. Hasta ahora, la temperatura cambiaba por los ciclos naturales de la órbita terrestre con respecto del Sol. La temperatura subía o bajaba con las edades de hielo y de una forma concomitante, o sea, en paralelo, el nivel de CO2 aumentaba, le seguía totalmente. Actualmente la situación es distinta, porque lo que se ha disparado, mucho más de los términos normales del cambio de la temperatura, el cambio climático normal, es que el nivel de CO2 ha aumentado. En el año 1870 había 250 partes de dióxido de carbono por metro cúbico, o por partes por millón, quiero decir, y ahora estamos del orden de 350. Antes, después, no cabe duda si esta correlación se mantiene, como se ha mantenido hasta ahora, que este aumento en el CO2 tiene que dar lugar a un cambio de temperatura que puede ser económicamente desastroso y, además, para la sociedad en general. Por tanto, tres razones para la crisis. Y esa es una crisis muy diferente de la crisis económica, como le decía, yo comentaba esta mañana con un periodista. La crisis económica, antes o después, desaparecerá, a pesar de o a favor del señor ministro que esté en el ministerio. Pero lo que no pasará, lo que no va a cambiar, es esta situación de crisis permanente que no lleva ninguna forma de corregirse. Es importante, por tanto, tomar medidas que nos ayuden a paliar, si no a eliminar, la crisis energética. Fíjense ustedes, ya les pongo cosas más cuantitativas, del consumo de energía en Estados Unidos. Esta es una gráfica del año 2007 y aquí lo que les hago es un flujo en el cual a la izquierda le pongo la cantidad, el suministro de energía y aquí el consumo. El consumo de energía, y estas barras son proporcionales al tamaño del consumo, fundamentalmente es en residencial, comercial, industrial y de transporte. Miren lo más importante aquí, y olvídense de los detalles. Lo importante es que de la cantidad de energía total que se usa en Estados Unidos, el 33% es energía importada. Me refiero a todo tipo de energía, no únicamente la energía de los combustibles fósiles. Si me centro, por ejemplo, en el petróleo, el porcentaje de petróleo que se consume, que se importa en Estados Unidos con respecto al que se consume es aproximadamente las 2/3 partes. El 65% del petróleo que se consume en Estados Unidos es importado. ¿Saben ustedes cuál era el porcentaje general en 1950, cuando nació alguien de por aquí? 0. En 1950 Estados Unidos era autosuficiente y ahora depende en el 67% de petróleo importado. Algo a tener en cuenta. El 85% de toda la energía que se consume, el 85% procede de combustibles fósiles. Únicamente el 15% restante, esto es en Estados Unidos. En el mundo en general, el 80% es de energía fósil. Pero en cualquier caso, son de diferencias muy pequeñas. El 85% es de energía fósil. Solo el 15% procede de energías o renovables o nucleares. El 7% tan solo es de energías renovables y la mayor parte de esas energías renovables es de energía hidroeléctrica.
¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de energía solar que aparecería aquí? Menos del 0,1%. Menos del 0,1%. A pesar de que el Sol es la fuente fundamental de energía. A pesar de que la energía que el Sol derrama sobre la Tierra en una hora será suficiente para abastecer las necesidades energéticas de todo el planeta en un año. Hay, por tanto, un imbalance enorme que es importante tratar de contrarrestar lo más posible. Bien, estamos en una conferencia de ciencia y tecnología. Lo lógico es decir a los científicos, arreglen ustedes el mundo. La verdad es que la solución viene no de solo de los científicos, no de la ciencia y la tecnología, sino de todos los actores de la sociedad, empezando efectivamente por la ciencia y la tecnología, de lo que vamos a hablar en los próximos 30 minutos, pero también pasa por el mundo de la economía, pasa sobre todo por el mundo de la política, en el sentido de dictaminar leyes apropiadas para llegar a estas soluciones. Y sobre todo, al final y a la postre, depende de la sociedad. Es decir, todos somos responsables de encontrar una solución a la crisis energética. Porque los elementos de la ciencia y tecnología se centran en estas partes. Primero, usemos menos energía. Segundo, produzcamos menos dióxido de carbono. Y tercero, encontremos fuentes alternativas de energía. Eficiencia es uno de los criterios o elementos más importantes a la hora de reducir el consumo energético. Fíjense, por ejemplo, en lo siguiente. Consideremos una bombilla. La eficiencia energética de una bombilla es pequeñísima, el 5%. El 95% de la energía que emite una bombilla se va en forma de calor. Solo el 5% aparece en forma de energía luminosa. Más aún, consideremos el ciclo desde el principio. Piensen, por ejemplo, una planta energética. Una planta energética, por ejemplo, que está abastecida de carbón. Pensemos que empezamos con 100 unidades de energía, las que sean, 100 unidades de energía que produce el carbón. Cuando esa planta energética convierte la energía que está en el carbón en energía eléctrica, el 62% ha desaparecido. Únicamente 38 unidades pasan en forma de electricidad, de las cuales el 7% aproximadamente desaparecen en la transmisión. Nos quedan únicamente 36 unidades de energía para llegar a la casa. Cuando esa bombilla se enciende, de las 36 unidades que entraron, únicamente 2 aparecen en forma de energías. Una cantidad enorme, un desperdicio enorme de energía. Vamos a analizar en los próximos minutos cómo ir desde esta parte, a través de todos los elementos, cómo la nanotecnología puede ayudar a aumentar la eficiencia energética de cualquier instrumento. En este caso, el ejemplo que voy a seguir para como un hilo conductor va a ser precisamente unas bombillas. Pero antes de eso, tengo que decirles algo sobre nanotecnología. Intento poner energía y nanotecnología juntas. A pesar de la brillante charla del profesor Goñi, ha habido una cosa que no has dicho. Y es lo siguiente, ha hablado de nanopartículas, pero no se ha dicho lo que es un nano algo. Nano, como saben ustedes, no soy biólogo, pero soy un poquito de ciencia también, soy un poquito de griego. Nano quiere decir enano en griego. Nano significa, en términos matemáticos, 10 elevado a menos 9, es decir, la milésima parte de una millonésima de algo. Nanómetro quiere decir la milésima parte de una millonésima del metro. Pero eso no nos dice nada, absolutamente nada. Para hacerse una idea, piensen lo siguiente. Los que tienen pelo, yo tengo muy poquito, así que no lo voy a usar, quítense un cabello, miren la anchura del cabello. 100.000 nanómetros cabrían en la anchura de su cabello. 100.000 nanómetros. Otro ejemplo, para los aficionados al fútbol. Piensen, por ejemplo, en el campo de Anoeta. Piensen ustedes que tienen un balón en el campo de Anoeta que le ponen en el centro del terreno de juego. Y el balón mide 10 nanómetros. No lo van a ver. Piensen ahora que por arte de magia subimos el tamaño del campo de juego de Anoeta a la vez que aumentamos en proporción el tamaño del balón. Cuando el campo de Anoeta tenga el tamaño del diámetro de la Tierra, el balón tendrá el tamaño de la cabeza de un alfiler, es decir, 1 milímetro.
Eso hace idea de lo pequeñito que es un nanómetro. Una dimensión extremadamente pequeña. Pero curiosamente no hay nada nuevo sobre la Tierra, como ya decía, me parece que era de Eclesiastés. No hay nada bajo el Sol, nada nuevo bajo el Sol. ¿Por qué? Porque primero la naturaleza, por ejemplo, en las plumas del pavo real o las irisaciones de la mariposa o de los caracoles, allí estaba usando la nanotecnología. Esas capas tan delgadas son capas del orden de nanómetros y precisamente la luz, cuando incide en ese tipo de capas, produce esas irisaciones que vemos en los papagayos, por ejemplo. ¿Papagayos? No son los papagayos, son los pavos reales. El papagayo es otra cosa. Perdón, mi biología, como usted, está un poco oxidada. Pero no solo la ciencia, sino también la nanotecnología. Si piensan ustedes en las vidrieras, si vamos seguramente mañana a la catedral aquí en San Sebastián, van a ver vidrieras de, en inglés decimos stainless glass. Estas vidrieras están curiosamente hechas de nanotecnología. Están hechas de partículas, muchas veces partículas de plomo, partículas metálicas, que debido a su distinto tamaño, precisamente por el tamaño, reflejan o transmiten la luz de una forma diferente. Grandes descubrimientos, grandes invenciones, pese a que no teníamos todavía el concepto de nanotecnología. Pero estaba ya. Nadie sabía por qué era, en términos científicos, pero la verdad es que ya estaba en la civilización misma. Pero desde el siglo XII, del siglo XIII, de esas vidrieras, la ciencia ha avanzado, es una barbaridad, y ahora entendemos un poco mejor la ciencia que hay detrás de la nanotecnología. La ciencia está basada en tres aspectos fundamentales, algunos que son de cajón. El más difícil de entender es el que tiene que ver que cuando los materiales están a escalas muy pequeñas, del orden de unos pocos nanómetros, las propiedades son muy diferentes, porque a diferencia de lo que ocurre en el mundo macroscópico, aparecen lo que se llaman los efectos de mecánica cuántica, una forma esotérica de la física, de la cual algunos de los asistentes saben bastante, incluido el profesor Echenique. En ese momento las propiedades son muy diferentes. Por ejemplo, estamos acostumbrados a que dependiendo del material el color sea distinto. Yo llevo esto que es verde y es simplemente porque la luz refleja, absorbe todos los colores, menos el verde que le refleja para ustedes. Tengo estos zapatos que son marrones, en el cual todos los colores se reflejan, se absorbe menos el marrón. Es decir, que dependiendo del material, dependiendo del compuesto químico, las propiedades cambian. Curiosamente, a escala tan pequeña, no hace falta que el compuesto sea diferente. Por ejemplo, en este caso tenemos 6 frascos, todos del mismo material, de un material que se llama cadmium selenide. Es un semiconductor, compuesto 2,6 que le llamamos, todos del mismo material. Está en una solución de alcohol y son partículas de distinto tamaño. Sin embargo, el color es diferente. ¿Pueden aventurar cuál de los frascos tiene el tamaño, las partículas de tamaño más pequeño? ¿Los de la izquierda o los de la derecha? Partículas más pequeñas. Tiene el 50% de probabilidad de start. El premio es barato, pequeño, pero el riesgo es pequeño. Hablaremos de riesgo al final. Las azules. Si después tienen interés, explico por qué. Les doy algún tipo de ejemplo precisamente relacionado con la música de por qué las partículas más pequeñas son las que tienen el color azul. Pero lo que quiero decir es que el tamaño determina las propiedades ópticas o electrónicas. Hay materiales, como diré luego, que dependiendo de que estén arrollados de una manera u otra, a esta escala son o aislantes o conductores. La primera propiedad. Dependiendo del tamaño, las propiedades son diferentes porque la mecánica cuántica, esas propiedades esotéricas a escala atómica, hacen que las propiedades se comporten así, los materiales se comporten así. La segunda es la siguiente, que cuando reducimos el tamaño, la superficie de las partículas juega un papel mucho más importante. Déjame que les explique. Piensen en un terrón de azúcar. Un terrón de azúcar que es un cubo y que tiene, por tanto, sus 6 caras y tiene un volumen y tiene una superficie agregada, la suma de los 6 cuadrados. Ahora piensen en el terrón de azúcar, lo deshacemos en partículas muy pequeñitas. El volumen total de esas partículas es justamente el mismo que el del terrón de azúcar. Sin embargo, la suma de la superficie de todas esas partículas es muchísimo mayor que la superficie inicial del terrón de azúcar. ¿Qué quiere decir esto? Que a escala pequeña, a estas escalas, la superficie juega un papel mucho más importante que lo pueda jugar el volumen. ¿Qué consecuencias tiene ello? Pues que en todas aquellas reacciones químicas en las cuales
la superficie juega un papel importante, van a ser aceleradas, van a serse afectadas por el tamaño de las partículas. Esto es lo que ocurre, aquellos que tengan una simpatía por la química, lo que ocurre en las reacciones que están aceleradas por lo que se llama un catalizador. Los catalizadores, cuanto más finamente divididos están, más activos son. Precisamente es lo que determina que un papel importante, como vamos a ver a continuación, de la tecnología tenga que ver con la catálisis, precisamente por esta particularidad. La tercera propiedad es el hecho de que, algo que es de perogrullo, que cuando las partículas son muy, muy pequeñas, pueden llegar a lugares recónditos que no llegarían si las partículas son grandes. Eso, lógicamente, tiene aplicaciones, por ejemplo, para la medicina, pero no me voy a extender aquí, porque me quiero centrar solo en la parte de energía. Consideren, entonces, estas tres cosas. Las partículas, cuando son pequeñas, se comportan distinto, porque entra un nuevo campo de la física que se llama la mecánica cuántica. Segundo, la superficie juega un papel muy importante. Y tercero, pueden llegar a lugares muy recónditos. Pero la pregunta es, ¿por qué la nanotecnología ahora y no hace 50 años? Porque al fin y al cabo todas estas cosas se conocían ya desde entonces. ¿Por qué la nanotecnología ahora y no hace 50 años? Bien, hay tres razones para ello. En primer lugar, ha sido el empuje tan fuerte que ha hecho que los componentes electrónicos se hayan miniaturizado. Es decir, el driver, como se dice en inglés, la fuerza que ha motivado o que ha hecho posible la nanotecnología en los últimos 10 años así, es precisamente la miniaturización a que nos ha llevado la microelectrónica. Y empezamos ya a hablar de nanoelectrónica. La segunda razón es que se han descubierto, se han inventado, debería decir, nuevas técnicas para mirar a los átomos y mirar a las partículas a esta escala. Los microscopios convencionales no sirven. Hace falta microscopios electrónicos, como decía el profesor Goñi, y hace falta nuevos tipos de microscopios, como el que inventó el profesor Heinrich Röhrer, por el cual le dieron el premio Nobel en 84, 85. Estoy chequeando si está despierto o no. No, el 86. El 86. Bien. Es un microscopio nuevo, no voy a dar muchos detalles, pero simplemente les voy a decir que funciona de la siguiente manera. Consiste, en definitiva, en una pequeña punta, una punta muy afilada, que suele ser de tungsteno la mayor parte de las veces, una superficie metálica, y cuando esta punta, como se decía antiguamente en España, se acerca al metal, el fenómeno este que le decía de mecánica cuántica hace que los electrones salten el vacío y pasen de un metal a otro, pero la diferencia es que saltan del metal a otro en proporción exponencial dependiendo de la distancia. De tal manera que si la punta esta está muy cerca de un átomo, como en este caso, la energía es la corriente, los electrones que pasan son muchos, y si la distancia es más grande, la cantidad de corriente disminuye. Así pues podemos tener un mapa de lo que está ocurriendo a escala atómica dentro de una superficie. Esta invención inicial, después de lugar relacionado con las fuerzas atómicas y a muchas otras variedades, pues fue crucial para el desarrollo de la nanotecnología en los últimos 10 años o por ahí. Y la tercera revolución, podríamos decir, es el descubrimiento, muchas veces de pura casualidad, de nuevos materiales. Antes hablaba de unos nanotubos. El ejemplo más notorio de estos nuevos materiales es lo que se llaman los nanotubos de carbono, que consisten esencialmente en una capa atómica de grafito doblada, como se dobla un cigarro, se arrolla un cigarro, y dependiendo de cómo se arrolle, si es en directo un poco de una forma inclinada, las propiedades de estos materiales son totalmente distintos. O bien, como les decía, pueden ser aislantes, o pueden ser conductores, o incluso semiconductores. El diámetro de estos nanotubos es del orden de unos 4 o 5 nanómetros. También, dependiendo del tamaño, dependiendo del grosor, así cambian las propiedades. Bien, empecemos, como decía, vamos a seguir el ejemplo de la bombilla, desde la bombilla misma hasta el final, donde la nanotecnología puede jugar un papel importante. En primer lugar, en la bombilla misma. Como les decía, la bombilla tiene una eficiencia luminosa del orden del 5%. Lo obvio es, como se está haciendo ya en la mayor parte de los países de la Unión Europea, es reemplazar las bombillas con luces fluorescentes. La eficiencia luminosa es 5 veces mayor, del orden del 24 o 25%. La luz fluorescente ha mejorado mucho, la calidad, como ven ustedes, es un blanco diferente, pero ha mejorado enormemente. Así todo, la eficiencia no es tan grande, el 25% se desperdicia en las 3/4 partes. Tiene más otros problemas con la parte de residuos de mercurio, etcétera, etcétera. La tendencia es a reemplazar también las bombillas, no solo las bombillas, sino los tubos fluorescentes, por diodos emisores de luz blanca. Los diodos emisores de luz los tienen ya en todas partes.
hasta las señales de tráfico, precisamente porque son mucho más baratos, consumen mucha más energía y duran mucho más. La tendencia es a reemplazar los tubos fluorescentes con diodos emisores de luz que emiten luz blanca. ¿Cómo la pueden emitir luz blanca? No hay ningún material que emita luz blanca, pero sí hay materiales que emiten luz verde, roja, azul, amarilla, como les indicaba en esos frascos anteriores. Combinando todos esos materiales se puede conseguir la luz blanca, precisamente lo que se está trabajando. Así todo, esos diodos son caros, cuestan del orden de $20 cada uno de ellos, comparado con 25 centavos que debe costar una bombilla, órdenes de magnitud. Dura mucho más, pero así todo es caro. El precio es determinante a la hora de introducir una tecnología. Por eso se trabaja actualmente en diodos emisores de luz blanca, pero que estén basados en materiales orgánicos. Y ahí volveremos dentro de un momento. Este ejemplo que les enseño aquí está tomado de un trabajo que están haciendo en un centro de nanociencia en Madrid, precisamente, en Dindea, relacionado con lo que se llama Organic Light Emitting Diodes. Emisores de diodos de luz, pero que están basados no en semiconductores normales, como el silicio, como el arsenio de galio, sino en materiales orgánicos. Ahí es un área donde la nanotecnología juega un papel importante. Pero pasemos de aquí a las líneas de transmisión. La línea de transmisión, como les decía, aproximadamente el 7% de la energía, pese a que van a energías a voltajes altos y por tanto las pérdidas son menores, el 7% de la energía se pierde en forma de calor. Si se redujera simplemente del 7 al 6%, la cantidad de barriles de petróleo que se ahorrarían al día sería enorme. ¿Cómo reducirlo? Hay varias maneras. El cobre, que es el que se utiliza habitualmente, es un muy buen conductor. Pero si se pudiera reemplazar por otro material, por ejemplo, lo que decía antes, les hablaba de nanotubos de carbón. La conductividad de un nanotubo de carbón es varias veces superior a la del cobre. Si se pudieran hacer fibras de tubos de carbón suficientemente largas como para tener extensiones de kilómetros, este problema quedaría realmente paliado, disminuido enormemente. Los rollos que les explico, les enseño, se refieren a estas fibras de tubos de carbón que ya cubren más de 100 metros actualmente. Hay que mejorar, pero realmente una cuestión de tecnología actualmente y al final cuestión de económica también. Los otros materiales, que en principio no tienen nada que ver con nanotecnología, con nano, son los nuevos materiales superconductores. Superconductores, saben ustedes que son materiales que no ofrecen ninguna resistencia al paso de la corriente, que no disipan calor, por tanto son excelentes, tienen un pequeño gran problema, y es que solo funcionan a temperaturas muy bajas, temperaturas del orden de 200 grados. Antiguamente eran 260 grados, ahora son del orden de 200 grados. Funcionan a nitrógeno líquido. Así todo, ya hay en Estados Unidos algunos proyectos pilotos para usar superconductores, que se llaman superconductores de alta temperatura, del orden, como les decía, de 180 grados bajo cero, para reemplazar, sobre todo en las ciudades, reemplazar los tubos de cobre que van por debajo de las ciudades. Uno de los grandes problemas, y tengo aquí una transparencia que les podría enseñar, uno de los grandes problemas es que las ciudades demandan, exige cada vez más cantidad de energía eléctrica, pero el tendido subterráneo tiene un cierto límite, no puede sobrepasarlo porque no hay más sitio. Entonces, encontrar una forma de pasar más capacidad eléctrica con el mismo diámetro es fundamental. Materiales superconductores que en la actualidad introducen nanopartículas precisamente para eliminar lo que se llama el flux spinning en inglés. Eso es lo que está desarrollándose actualmente. En el centro nuestro de Brookhaven están trabajando un grupo importante con compañías eléctricas para desarrollar la segunda generación de superconductores que introducen nanopartículas en ellos. Y por último, no por último, pero por último en este ciclo, es la idea de cómo mejorar la planta eléctrica. Sobre todo desde el punto de vista de hacerla más eficiente, pero también que se elimine o se reduzca la cantidad de CO2. Esto se puede hacer con materiales catalizadores de reacciones que ayudan a secuestrar el anhídrido carbónico y actualmente se trabaja en una cantidad enorme de catalizadores. Pero cuando uno los estudia en detalle en el laboratorio, el problema que se encuentra es que es muy difícil hacer catalizadores todos con el mismo tamaño, que todas las partículas sean exactamente igual, del mismo tamaño, para poder efectivamente diferenciar unas de otras y ver cuándo el tamaño y cuál es el tamaño óptimo para ello. Actualmente, en un tema que aparentemente es bastante lejano, se usa grafeno
Grafeno es simplemente una capa de grafito, es decir, carbono unidimensional, es decir, monoatómica, y se está usando precisamente el grafeno. Aquí es un dibujo artístico. Estos son montañas de grafeno, aquí los átomos individuales, son montañas de grafeno que ocurren porque el grafeno, como decía, este material nuevo, cuando se deposita sobre un sustrato, que puede ser otro metal llamado ruthenium, porque las constantes, la distancia entre los átomos es distinta entre el metal y el grafeno encima, aparecen estas pequeñas montañitas, en términos matemáticos se llaman moire pattern, pues aparecen estas montañitas. Pues bien, se pueden usar los valles que aparecen a unas dimensiones, a unas distancias muy bien determinadas, se pueden usar los valles para depositar en ellos partículas todas con el mismo número de átomos, todas del mismo tamaño. Así se puede estudiar las propiedades de estos catalizadores que son determinantes, como decía, a la hora de mejorar la combustión del carbón en estas centrales eléctricas. Bien, hemos ido desde el principio hasta el final, pero la pregunta es obvia. Bueno, ¿y por qué no eliminar la central en el primer lugar? ¿Por qué no usar otras fuentes de energía? Y, como dicen los Beatles, here comes the sun. Voy a saltar, si tienen ustedes interés puedo hablar después en la parte de preguntas y contestaciones, me voy a saltar una parte muy interesante que son las pilas de combustibles. Usar hidrógeno para reemplazar a las baterías normales, el hidrógeno que se produciría a través del Sol. Pero me voy a saltar porque quisiera avanzar un poco más y hablarles también de la parte obvia, que es las células solares. Aquí les enseño, en este gráfico, lo siguiente. La coordenada vertical les enseño lo que cuesta un módulo fotovoltaico a lo largo del tiempo. En el año 76, cuando se empezaron a hacer los módulos, digamos, de 1 metro cuadrado, aproximadamente por cada vatio de potencia instalada, costaba aproximadamente unos $70 de la época. Muy caro. A medida que el tiempo ha pasado, la tecnología ha mejorado. No solo que la tecnología ha mejorado, sino que ha habido más personas que les ha interesado en construir y en comprar paneles solares. Como consecuencia de las dos cosas, el precio ha bajado significativamente. El precio ha bajado hasta que actualmente está aproximadamente unos $2 o $3 por vatio instalado el panel. No es competitivo en absoluto, no es competitivo. Para que el precio empiece a ser competitivo, tiene que pasar por debajo de $1 por vatio. Si extrapolamos esta línea, eso se considera aproximadamente alrededor del 2020-2025. Para algunos es demasiado tarde. Es, por tanto, necesario romper, acelerar en alguna manera esta línea. Es por lo que se buscan nuevos breakthroughs, nuevas direcciones que no simplemente aumente la tecnología. Es por lo que hace falta el impulso científico que nos permita ir en nuevas direcciones que no hemos sospechado. Esto se refiere a las células solares de silicio. Otra alternativa es la siguiente, pensar en otros materiales diferentes del silicio. Por ejemplo, los puntos cuánticos. Hay materiales nuevos, un material que se usa muy frecuentemente ahora, que son películas delgadas de cadmium telluride, teluro de cadmio, como se diga. Bien, es un compuesto de cadmio y teluro y que absorbe la energía del Sol extremadamente bien. Se pueden construir puntos muy uniformes de ellos, con lo cual la densidad de absorción es muy grande y se puede conseguir que el material sea más barato, simplemente porque en vez de usar un tocho muy gordo de silicio, se usan películas mucho más delgadas. Actualmente, el precio de kilovatio hora por energía solar es aproximadamente 5 veces más caro que el producido por una producción de energía térmica. Es decir, que es por lo que los subsidios estatales, federales, son los que hacen falta para que la industria se mantenga. Pero por el momento son 5 veces más caro. Hace falta reducir el precio. La otra posibilidad es, como la película del graduado, usar plástico. The future is in plastic. En vez de usar silicio, usar plástico. El plástico es mucho más barato, es mucho más fácil de producir. Se puede producir en rollos enormes, como este científico de la compañía Konarka, que está en Massachusetts y que tiene plantas ya de fabricación en Alemania y en Checoslovaquia, para producir rollos grandes, como si fueran los rollos que se producen de papel a la hora de producir un periódico, rollos de plástico. Solo hay 2 problemas serios. Uno es que el plástico, como saben bastante bien, se degrada con la luz solar,
Al cabo de los 2 años las células solares hay que tirarlas, pero bueno, son suficientemente baratas, no importa. Y la otra razón es que la eficiencia es mucho más pequeña que las células solares. Dependiendo del tipo de células solares, la eficiencia aproximadamente es del 15%, 16, 18. En plástico lo mejor que se ha conseguido ha sido el 5%. Es decir, hay que mejorar la eficiencia de absorción de luz y de generación de electricidad en plástico. Y es lo que, por ejemplo, algunos de los científicos en mi centro están trabajando, usando precisamente ese tipo de estructuras de plástico que son a nivel nanométrico y usando nanopartículas, en este caso para aprovechar toda la parte del espectro de la luz solar, no únicamente la parte de la luz visible, sino también la infrarroja. La nanotecnología, una vez, juega un papel muy importante en este tipo de compuestos. Bien, he hablado en términos técnicos y científicos, casi científicos. Hablando desde el punto de vista de negocios, porque espero que haya también únicamente la persona interesada por la ciencia y también la persona interesada por el negocio. En energía solar, en el año 2001, en Estados Unidos, las inversiones eran tan solo de $5 millones en el 2001. En el 2007, esas inversiones se ven multiplicado por 200, hasta llegar a los $1.000 millones, solo en energía solar. Aquí les muestro, a lo largo del tiempo, esto es la portada de la revista Newsweek, diciendo que a pesar de que efectivamente que haya mucha exageración en nanotecnología, a pesar de todo ello, es un buen negocio. Es un buen negocio porque, si ven ustedes aquí, esta era la proyección de lo que se invertía en Estados Unidos, la industria privada a lo largo de los años, que era aproximadamente el 50% de todo lo que se invertía en el mundo entero, aproximadamente lo mismo que se invierte en el resto del mundo. La proyección, sin embargo, es que, así como en Estados Unidos se invertía exactamente igual que en el resto del mundo combinado, a partir del año 2000 o 2011, el mundo estaría invirtiendo más, es decir, en proporción, el mundo estaba creciendo mucho más fuerte, más rápidamente que Estados Unidos. En cualquier caso, la inversión que se espera en los últimos años es enorme, en los próximos años. Y ya estamos viendo aquí, lo estamos viendo en el País Vasco, lo estamos viendo en otras partes de España, el desarrollo enorme de nanociencia y también de nanotecnología. El futuro realmente está aquí. Pero hay que hacer lo siguiente, donde para obtener un buen beneficio también hay que tener en cuenta que hay riesgo. No hay un negocio realmente que sea interesante de cara al futuro si no hay riesgo. No hay riesgo porque, fíjense, eso ha tomado también parece que fuera del Economista de hace 3 o 4 años, en el cual poníamos una escala logarítmica. Cuando uno empieza aproximadamente del orden de 5.000 ideas brillantes, que parece que tienen futuro, a medida que pasa el tiempo, cuando uno empieza a implementar idea brillante, hacer una patente, hacer un prototipo, hacer una empresa que funcione, hacer una empresa que tenga éxito, de 5.000 aproximadamente llegamos 1 o 2. Es decir, hay un Microsoft por cada 5.000 o 4.999 compañías que se quedaron en el camino. Pero, precisamente porque es tan pequeña las probabilidades de éxito, es muy importante de que el número sea lo más grande posible. Es precisamente en este área en las cuales, en el País Vasco concretamente, hay una cantidad enorme de capital humano, capital también económico, en la cual podría invertirse estas dos partes. Hay un esfuerzo muy grande en nanotecnología en el País Vasco ya. Yo les animo a que combinen nanotecnología con energía. Allí, precisamente, es donde yo creo que está el futuro. Nanotecnología para un mundo mejor, un mundo mucho más verde, como nos anunciaba esta cubierta del New Yorker hace un par de años. Muchas gracias. I think we need some brilliant ideas. Many brilliant. Well, you see, one brilliant idea would be enough. No, the bright idea is enough. If you go back, there was one brilliant idea that was the transistor. Sure. And it's only the transistor which made the whole microelectronics. And I think now, of course, we could have many ideas. Doesn't really matter. We could have many ideas in nano, that's true. And I think we have to have a few of them. You are absolutely right in many regards. And I wish you all the best.
Well, he's right, but he's wrong. I mean, you need the bright idea, the transistor. But the transistor didn't appear in the vacuum. You see, the transistor was an effort that was started in 1940 by legions of scientists in Bell Laboratories. The transistor was the result of the distillation of a lot of result, and the transistor was one of the hundreds, if not thousands, of patents. Most of them that were useless. So first you have to discover, then you have to invent, then you have to invent something useful, then you have to invent something that is useful and is profitable. Well, he didn't say the transistor was invented in 1947 in Bell Laboratories, actually on December 24th. The transistor didn't give a single... perdón, estoy hablando en inglés, perdón. Disculpe. I'm sorry. I cannot speak Basque. So, el transistor fue inventado en 1947. El transistor no les ha dado ni un céntimo a la compañía de Bell Laboratories. Bell Laboratories no existe pese al transistor. Es decir, las ideas brillantes son importantes, porque ayudan a toda la humanidad, pero para tener éxito, la idea brillante tiene que plasmarse en un producto de éxito. Y la empresa muchas veces que genera el descubrimiento, la invención, no es la que al final termina beneficiándose de ella. Y en eso les podría contar muchas historias personales. Come on, from the young people, de la gente joven, o un poco menos joven, perdón. De la menos joven. ¿Quién es? Ah, bueno. ¿Por qué las partículas más pequeñas son las de color azul? Ah, bueno, realmente le había pagado para la pregunta, ¿eh? Como a él le gusta la música, le daré el ejemplo de la música. Piense, por ejemplo, en un violín, una viola y un cello. ¿Cuál de los tres instrumentos es el que da la nota más alta, la frecuencia más alta? El violín, el más pequeño. Es decir, la nota más alta significa la longitud de onda del sonido más pequeña. Es decir, que tamaño y longitud de onda están relacionadas. Precisamente el señor Goñi, que es muy grandón, es un barítono. Uno que es pequeñito suele tener una voz mucho más altiplada, precisamente por el tamaño de la cavidad que uno tiene. Eso es en cuanto al sonido, que tiene que ver con el color. Bueno, los electrones, en mecánica cuántica, como les decía, se comportan no como partículas, sino se comportan como ondas, como el sonido o como la luz. Entonces, cuanto menor sea el tamaño de la partícula, la longitud de onda de los electrones que están ahí dentro es menor. Y por tanto, la energía asociada con la onda del electrón es menor. Y por tanto, la luz que emiten una luz de energía más pequeña y por tanto la luz roja. ¿Lo he hecho bien? Lo he hecho mal. Ah, bien. De acuerdo. Lo he hecho mal. Porque lo que quiere decir es que las partículas más pequeñas son las de energía más altas y por tanto la longitud de onda más pequeña. O sea, longitud de onda pequeña, energía alta. Longitud de onda pequeña, partícula pequeña. Las partículas pequeñas eran las azules. Bueno, yo creo que está todo claro. Muchas gracias. Y felicitando al orador por su brillante conferencia, damos paso al siguiente conferenciante.